Media Faxo, comunicación con sentido social. Se conoce como graffiti a una de las formas de arte callejero o pintura visual muchas veces ilegal o ilegítima, realizado en grandes superficies de espacios urbanos, muros o portones. También suele ser de naturaleza más o menos abstracta, ilustración de comunicación escrita, otras formas de intervención a través del dibujo, muchas veces realizada con pintura en aerosol. El término graffiti viene del italiano y a su vez del nombre dado de las inscripciones satíricas en espacios públicos hechos durante el Imperio Romano, conocidos como grafito, que son su más remoto antecedente. La historia del grafiti está muy vinculado a las pintadas en las paredes en Roma. En la época de los romanos la palabra es latín, graffiti viene a ser escrito. En escritos en las paredes, el acto de escribir en las paredes siempre se juzgó un acto de transgresión, de mala educación. Y siempre se utilizaron las paredes para burlarse del poder, burlarse de otros, para poner palabrotas, etc. Entonces, esa evidencia del graffiti usado en un sentido muy popular, como el ánimo de hacer sarcasmo contra la autoridad o contra ciertos personajes conocidos, ya aparece en Roma. Los grafitis como producto cultural nacen en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, donde a finales de los años 60 encontraron sus superficies de inscripción más reconocibles. En los años 60 hay un cambio cultural muy profundo. Hay una crítica institucional que se da a lo largo del mundo dentro del arte que tiene que ver, por ejemplo, con pensar prácticas desmaterializadas. Es decir, pensar la obra de arte no como pintura, escultura, cerámica, dibujo, etcétera, etcétera, sino pensar en la posibilidad de procesos que desmaterializan la obra de arte y pensar en procesos que pueden ser realmente efímeros para el arte, ¿no? En la ciudad de Quito hay registros de grafitis que abarcan la historia, pensamiento e identidades, puesto que los discursos mezclan aspectos como utópicos y políticos. En Quito, los grafitis y los murales aparecen como manifestaciones de intervención urbana. Esta acción política fundamental implica una actitud rebelde donde la intervención abre su espacio y demarca territorios físicos y simbólicos. La necesidad de establecer esta conexión con la ciudad se entiende como una forma de apropiarse de las superficies públicas para dejar una huella, que deriva esencialmente del deseo original de expropiar. El arte o el graffiti es una expresión, o sea, es algo cultural que ya parte hoy en día, parte ya desde el Ecuador, porque recordemos que los inicios del graffiti es en Estados Unidos. Sin embargo, esta cultura la tomó jóvenes desde los años 90, creo, 80, pero ya se ha venido arraigando y aquí en el Ecuador y nosotros hemos tenido una connotación diferente, hemos tenido una manera de ver el graffiti diferente y va a seguir evolucionando como sigue evolucionando el arte. A través de murales, grafitis y diversas intervenciones, el arte urbano se convierte en un diálogo visual entre el creador y el espectador, transformando paredes y calles en lienzos efímeros que narran historias, reflexionan sobre la realidad social o simplemente buscan despertar la imaginación y el pensamiento crítico en quienes transitan por estos espacios urbanos. En este entorno, el arte urbano no solo redefine la manera en que percibimos la creatividad, sino que también democratiza el acceso al arte, haciéndolo accesible a un público más diverso y multicultural. A mí me reclutaron en este grupo de arte cultural, vandalizando la ciudad, de hecho. Me cogieron acá en el Trébol, me cogieron vandalizando y fueron unas personas del municipio que me invitaron a tomar parte del graffiti y hacer algo diferente. El graffiti como arte es un tema muy hablado, muy
muy controversial, ya que la gente piensa que el graffiti no es arte. Sin embargo, el graffiti es arte. Recordemos que los diferentes tipos de soporte, ya sea pared, sea lámpara, sea lienzo, sea piedra, sea madera, es un soporte en el cual nosotros, los artistas, nos expresamos. El graffiti como expresión cultural representa una forma de comunicación visual que surge de las raíces de la cultura urbana y se convierte en una herramienta para la expresión individual y colectiva. Este medio artístico, a menudo asociado a la rebeldía y la subcultura, ha evolucionado hasta convertirse en una manifestación legítima de la creatividad contemporánea. El graffiti trasciende las barreras lingüísticas y culturales. Nosotros tuvimos un proyecto que se llama Floreciendo al Centro Histórico. Ese proyecto consistió en pintar la mayoría de las lámparas pintadas en las calles. Como ustedes pueden ver, tenemos pintados en la calle Espejo, en la calle San Blas, tenemos pintado en el Parque Cumandá. La mayoría de las lámparas fueron pintadas en el proyecto que les mencioné hace un rato. Líneas como para entender al graffiti, una que viene desde una mirada institucional, que puede definirse desde las instituciones, aunque suene redundante, que ordenan lo que se ve o no se ve dentro de la ciudad. Háblese, por ejemplo, de el municipio, el Ministerio de Cultura, los mismos circuitos del arte que están estableciendo esas líneas, ¿no? Entonces, esas instituciones establecen un arte que es hegemónico, un arte que es aceptado, un arte que es oficial, en detrimento de una expresión que puede ser más underground, más urbana o de otro tipo de denominación que podría dársele el calificativo de vandálica, ¿no es cierto? La percepción del graffiti como arte o vandalismo es un debate subjetivo y contextual. Algunos lo consideran una forma legítima de expresión artística que contribuye a la cultura urbana, mientras que otros lo ven como una transgresión del espacio público. La valoración depende de factores como la intención del artista, el contexto en el que se realiza y la legalidad de la acción. No es que el grafiti incide en el cambio social, expresa una necesidad de cambio en la sociedad, ¿sí? Entonces, desde esa, siempre ironizando, lo que sí ha ayudado notablemente a el grafiti es a cobrar conciencia, a crear conciencia de los problemas y la necesidad del cambio, ¿no? El graffiti como expresión visual, como expresión del arte, una de sus particularidades y una de sus denunciaciones centrales es que sea un contrapoder, que funcione en el underground, que funcione por las periferias, que esté cuestionando, que no se limite a espacios institucionales y que cuestione todas esas formas de entender ciertos contextos, ciertas también coyunturas políticas y que sirva de eso, ¿no? Como un detonador o como una suerte de gráfica incendiaria para contrarrestar esas mismas propuestas sociales y que pueden ser incluso políticas muchas veces. En muchos casos, el graffiti sirve como una forma de expresión personal y social. Puede transmitir mensajes políticos, sociales o culturales, así como representar la identidad de una comunidad o individuo. Algunos artistas utilizan el graffiti como medio para desafiar las normas establecidas y cuestionar el status quo, mientras que otros buscan embellecer el entorno urbano o simplemente expresar su creatividad. Es un método de expresión, es un método cultural, es algo que nos ayuda a expresarnos día a día, es un método de vida, es todo el graffiti. Utilizamos el graffiti desde lo cultural, desde la Pachamama, de las chacanas, recuperando espacios desde el área o corredores culturales que se pueden decir, dibujando aves, animales, cosas muy culturales del Ecuador. Es importante reconocer que el graffiti ha evolucionado a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una herramienta para transmitir mensajes culturales, sociales o políticos. Aunque el vandalismo sigue siendo un problema asociado con algunas formas de graffiti, abordar la cuestión de si es arte o vandalismo requiere considerar los matices y encontrar un equilibrio entre la preservación del espacio público y el respeto por la expresión artística.
En última instancia, la manera de abordar el graffiti debe buscar soluciones que fomenten el diálogo entre la comunidad, los artistas y las autoridades para encontrar formas de canalizar la creatividad de manera que sea aceptable y beneficiosa para todos.